Hay muchas referencias bíblicas al juicio. Y en esta segunda parte del video sobre Job, vamos a hablar cómo la promesa se ha revelado en el libro de Job. Específicamente, cuál era el concepto de juicio que tenía Job. En Job el capítulo 9 y el verso 15 dice: aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. En otras palabras, yo le voy a rogar a mi juez. Eso significa que Job no tenía ningún mérito, él no tenía ningún derecho de ser absuelto en el juicio. Él iba a rogar al juez, a apelar a la bondad, a apelar a la misericordia, a apelar a la gracia del juez del universo. También el capítulo 9 de Job, el verso 19 y 20 dice: si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si habláramos de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi propia boca. Y si me dijere perfecto, esto me volvería inicuo. Job sabía perfectamente que no podía apelar a la bondad, ni siquiera a la bondad de Dios al otorgarle el Espíritu Santo para cambiar de vida. En el juicio no podía apelar sino a la misericordia y a la gracia de Dios. Job sabía que no podía apelar a ninguna otra cosa, y dice el capítulo 14, versos 14 y 15, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga la liberación, entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job apelaba al afecto, al amor, al cariño, a la compasión que había en el corazón de Dios. Y Job 19:25, ese versículo tan conocido de Job, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor tiene poder para otorgarme la vida, aunque yo vuelva al polvo de donde vine también. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahí utiliza una palabra que en el Antiguo Testamento ha sido traducida como Redentor, es la palabra Goel. Más adelante, Dios dio varias características de lo que podía hacer el Goel. El Goel podía redimir a la propiedad de su pariente cercano. El Goel podía redimir a su pariente cercano vendido a esclavitud por no poder pagar una deuda. El Goel podía vengar la muerte injusta de su pariente. El Goel podía levantar descendencia a su pariente fallecido. Y también el Goel podía testificar en juicio defendiendo a su pariente. Y cuando Dios le prometió a Adán y a Eva, especialmente a Eva, le dijo: de tu descendencia vendrá el Redentor del mundo, el que heriría la cabeza de la serpiente, el que redimiría al mundo, vendría de la descendencia de la mujer, como dice el libro de Génesis. De manera que Job sabía que su Goel, su pariente cercano que redime, vive y tendría poder sobre la muerte. Esa era la confianza de Job. Nunca confió en su bondad, en su integridad, aunque Dios le llamó perfecto. Job nunca confió en su perfección. Siempre confió en la misericordia y en el poder, en la gracia y en el amor de su Redentor. Dice más Job 31:35, ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Mi pariente cercano que redime, mi Goel, va a dar testimonio de mí en el juicio. Esa es mi confianza
No tengo otra confianza. No confío en nada de lo que otra cosa, sino en los méritos de mi Goel, de mi Redentor. Algunas personas me han contestado y me han dicho que seremos juzgados por las obras. No solamente por la misericordia de Dios seremos juzgados, sino también por el resultado de nuestra fe, por las obras. Y es cierto que en la Escritura hay muchos pasajes que dicen que seremos juzgados por las obras. Y mi respuesta es siempre sencilla. Vamos a ver Mateo 25, cuando el Señor Jesucristo enseñó acerca del juicio. En Mateo 25, el versos 31 al 46, Jesús habla de que el juicio final, el veredicto final en el juicio se dará en base a las obras de misericordia de la persona. Pero esto no quita lo que hemos estudiado del libro de Job, del concepto que Job tenía acerca del juicio final. Dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, estás equivocado, ese no soy yo. Ellos le dirán: Señor, ¿cuándo? Esa palabra es clave. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En otras palabras, el cristiano que ama al Señor es inconsciente de la trascendencia de sus obras de misericordia. Es misericordioso y por eso hace obras de misericordia, pero es inconsciente de la trascendencia de las obras de misericordia para la salvación. No lo hace, no hace el bien para salvarse. Hace el bien porque es salvo, es un hijo de Dios y tiene misericordia de los demás porque es un hijo de Dios. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También los impíos, los que pensaron que podían salvarse, ellos le van a responder al Señor: ¿cuándo? ¿Cuándo dejamos de hacer una obra que era importante para la salvación? ¿Cuándo tú estabas ahí? Nunca ocurrió un momento cuando yo me di cuenta que eras tú el que estabas ahí, si no yo lo hubiera hecho. Y de esa manera manifiestan los injustos que ellos no son misericordiosos por naturaleza. Ellos no viven para hacer misericordia. Ellos hacen todo lo que tienen que hacer para ser salvos, para alcanzar la salvación. Pero quedan perplejos cuando el Señor les dice:
irán estos al fuego eterno y los justos a la vida eterna, tampoco a mí lo hicisteis. De manera que es cierto que el juicio será en base a las obras de misericordia. Pero es cierto también que las obras de misericordia, así como las obras de misericordia que hizo Job, son la demostración de la fe de Job, que Job comprendía que no podía salvarse por sus propios méritos. Nada tenía que lo recomendar al juicio de Dios.